Voy a explicar ahora y sin más, Serranión, pues... Muchas gracias. Bueno, pues como os decía, pues yo, primero buenas tardes y gracias por estar aquí. Yo quiero agradecer también a las personas de la asociación que han permitido mi presencia en estas jornadas de Lengua y Cultura Ibérica 2022, que siempre yo las he encontrado muy interesantes y en lo posible, pues las sigo siguiendo y en fin, y tengo, como os comentaba, los libros aquellos y bueno, y necesarias para la divulgación de la lengua vasca y del iberismo. Yo me presento, soy licenciado en Filología Anglo-Germánica, como ha dicho muy bien Pachi, hijo del sabio historiógrafo Alexandre de Azar, y también he intervenido en varios medios de radio y televisión. He escrito diversos artículos y he publicado varios libros siempre referentes a la historia de mi padre, ¿no? que escribió muy bien, principalmente, porque para mí el libro más importante es Los Beren. Y he publicado El último secreto, Diálogo, Diccionario histórico de la lengua celeste lengoa, Ollo Aragón y Archi Andigure. Como os digo, como continuador de las investigaciones de mi padre, he tenido como objetivo que siempre mi obra un conocimiento y una interpretación demostrativa sobre la historia antigua y la que llamo la lengua lengoa. Y el libro en cuestión es este de aquí que hoy. Y en la presentación, pues explicaré primero algunos motivos del porqué de este libro, es esto, y también la relación y situación de la lengua con las corrientes filológicas y del vasco en relación a otras lenguas, para pasar a exponer luego varios ejemplos de interés y objetos de interés de la lengua lengual. Bueno, pues para que no conozcan el tema, también quiero decir que voy a decir cosas que van a sorprender, me imagino, ¿no? Pero bueno, es sobre el conocimiento que desarrolló mi padre, ¿no? Bien, entonces, el motivo de este libro es el de demostrar, obtener una prueba más de la realidad de la supervivencia de esa lengua, de la lengoa. Y en ese camino histórico, uno descubre que, porque haber leído muchos libros, ¿no?, que en el pasado y en el presente algunos filólogos también entienden la posibilidad de la existencia de una lengua original, y posiblemente otros lo hagan en la actualidad también. Pero asimismo, bien es cierto, a ver un momento, tengo que acostumbrarme a esto. Bien es cierto que, a pesar de ello, según entiendo, no se han aclarado o demostrado las relaciones que existen efectivamente entre las lenguas del pasado y del presente, y que conformaría lo que yo llamaría la lengua única. No debería decirlo yo, pero después de no pocos años de estudio y de consulta de cientos de libros, concluyo que la primera demostración manifiesta de esa extraordinaria lengua la propuso y evidenció realmente Alexandre de Azar en su libro Los Beren. Y también tengo que decir que había ya un cierto temor, yo siempre me lo he encontrado, ¿no?, hablando con personas y tal, o inquietud, hablar de ello, ¿no?, de una lengua original, y al mismo tiempo se producía un cierto prejuicio. Si se hablaba de historia, de la historia que acompaña esa lengua, de lo que pensaban los antiguos, ¿no?, nuestros ancestros, porque en la mayoría de los casos se hurgan paradigmas muy establecidos que a veces no son demasiado admisibles hoy, entendiéndolo como una cuestión política, según yo lo veo. Hablar de historia y de la lengua del ayer es en muchas ocasiones hablar del presente. En el libro que presento hoy, de Lengoa en las lenguas del mundo, he identificado decenas de voces sustanciales de varios idiomas, debido a su significado en el pasado y su conexión con el presente, y que guardan una misma interpretación o similar, a pesar de los cientos de años transcurridos. Y la verdad es que cuando hablamos nuestra lengua, cualquiera que sea, utilizamos muchos sonidos significativos milenarios, sin aparente conocimiento, y eso a mí siempre me ha sorprendido. Entonces aquí hay una relación de las lenguas que he tratado y de las voces que he podido recoger, ¿verdad? Pero aún yendo más lejos, estas voces aparecen en casi todas las lenguas de un modo u otro. Bueno, algunos me dicen, claro, esto es normal, debido a las existencias
a las distintas evoluciones y cambios que han sufrido sus principales ramificaciones, como el indoeuropeo, las americanas, las sino-tibetanas, las africanas, las nigero-congolesas, las nilo-saharianas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace unos 28 años, cuando Alexander Azar, por ejemplo, que lo teníamos antes en la imagen anterior, expuso que había muchas voces chinas en el español, en el francés y en el inglés, o al revés. Yo, en aquel momento, o lo que se dijo, pienso que no sentó muy bien en la comunidad científica, tampoco a un sector amplio del público en general, y aunque esto tenía un halo de misterio y hasta un romántico, si no quiere, ¿no?, acabó considerándose algo así como un asunto algo estrafalario. Bueno, pues pasados los años, he de decir, por mi estudio, que esas afirmaciones que Azar hizo son ciertas, ¿no?, debido a que ahora expongo en esta obra que en las lenguas, por ejemplo, nigero-congolesas, existen bastantes palabras vascas. En las lenguas de Tierra de Fuego, por ejemplo, existen muchas raíces que llaman ahora protogermánicas, que el japonés incluye una relación de voces vascas sorprendente, al igual que el Cheyenne en Estados Unidos, en actual Estados Unidos, ¿no? Y quiero expresar mi total sorpresa al observar cómo los intérpretes de la lengua egipcia han traducido esa lengua adoptando voces idénticas al chino y al indo-iranio. Bueno, curiosamente, en todos los mapas genealógicos, este es uno, el de las lenguas indoeuropeas, luego tenemos este sobre las americanas, sino-tibetanas, etc. Aquí es lo más completo que he podido encontrar. En los mapas genealógicos, como decía, de las lenguas actuales, no consigo ver el aspecto temporal que se atribuye oficialmente al desarrollo de estas, es decir, su antigüedad. Nadie se pone de acuerdo con esto, ¿no? Pero generalmente no se haya marcado o anotado, y tampoco aparece la lengua vasca por ningún lado. Bueno, bien. Explicado de un modo muy simple y breve, antes, hace muchos años, la idea de una lengua única se miraba de encajar con la doctrina cristiana de la creación del mundo y del hombre, claro, para entendernos con la historia de la Torre de Babel y de la dispersión de las lenguas, y es con el comienzo de las teorías evolucionistas que hay que interpretar este desarrollo como una transición temporal, cuyas raíces evolucionan y cambian con el tiempo, por un lado, y por otro, atendiendo a otras teorías relacionadas o adoptadas con la evolucionista, en donde se elimina el aspecto original de una sola lengua, proponiendo entonces que muchas lenguas nacieron independientemente unas de otras. Algunos aseguran que cientos o hasta miles, debido básicamente a los crepúsculos habitacionales que, según esta teoría, pues, se desarrollaron, ¿verdad? Mas luego asegurando al mismo tiempo que existieron como independientes solo la escritura antigua china, la de Mesopotamia, la de Mesoamérica y la de Egipto. Entonces, es decir, exponiendo ciertas contradicciones debidas particularmente a las diferentes corrientes filológicas que existen. Y yendo más allá, también se investiga sobre la capacidad del habla con una antigüedad de 100, 200 o 300.000 años, tal como ahora proponen algunos científicos, y seguramente muy pronto esta cifra aumentará. Sí, y lo digo porque, bueno, de ser así, creo que, lo digo porque, claro, siempre se retrasa en el tiempo, ¿no?, a medida de los descubrimientos que se mencionan. Pero yo creo que, de ser así, se habría perdido definitivamente el vínculo con la lengua única del pasado, que expongo aquí, en concreto. Con semejante antigüedad, deberíamos suponer que habíamos estado utilizando esas mismas voces en su contexto semántico y, por lo tanto, hablando una misma lengua durante todo ese periodo, sugiriendo así que fuimos igual de competentes lingüísticamente durante ese lapso de tiempo, y contradiciendo ciertos aspectos importantes de la teoría evolutiva, pues porque, explicado desde un punto de vista actual, eso conllevaría consecuencias físico-biológicas y neurocerebrales.
así como muchos otros aspectos difíciles de explicar. Pienso que también hay cierto interés para hacer encajar la antigüedad del habla en el ser humano evolutivo a la aparición asignada del Homo sapiens y a su datación actual o futura. Y sin embargo, es cierto que en las lenguas africanas hay mucho de vasco. Al igual que los últimos descubrimientos de cuerpos que se han encontrado indican que en Europa había gente negra, según explican ahora los científicos, evidentemente. Y quiero mostrar un solo ejemplo de lenguas africanas, pero en el libro hay muchas más. Aquí tenemos las lenguas algunas de Costa de Marfil, la lengua mequido, la buré, akie, gowa, kiama, hebrie, etc. ¿no? Pero os comento que esto es entre la lengua ma de los masai ocurre lo mismo. Entonces, claro, la palabra agua, aquí está relacionado todo, ¿no? Agua, laguna, mar, río. Bueno, existen varias voces, porque aquí lo que se pretende es identificar las voces, ¿verdad? Entonces, es similar a la lengua shu o zu. La u en el lengua es, digamos que las voces antiguas en la lengua única se formaban gracias a la construcción de la boca. Es una voz, es un sonido, una vibración. Entonces, u es el agujero pequeño y zu es la extensión. Zu. Y es variante de fuente, zu, que discurre la fuente sobre la tierra. Sin lugar a dudas, era con Z. Con Z. Sin embargo, también aparece con S. Tenemos enzu, asu, asue, nshue, etc. Bueno, esta misma sílaba nuclear se utiliza en otras lenguas. Existe una variante de este mismo sonido en África, que es za. Zam, que es agua que fluye. Entonces tenemos zu, za, porque la A es la que hace extender. La A significa la extensión en el lenguaje. De aquí procede Zambia, Mozambique. Y por eso existe el Zen, el Sena, en Francia. Y Zur, que significa agua que fluye o fuente en antiguo vasco. En el lenguaje también existe Ude o Uta. Hasta Udu, en vasco tenemos Udor, Uz, para indicar un elemento de agua. Límite o extremo, porque claro, Ge, que aquí también tenemos Oge o Ge, el agua era el río, y el río era la frontera, y la frontera era el límite. Bien, entonces, claro, en este caso, el límite de la tierra, en donde comienza el océano, o el mar, o el lago. Pero entonces, el vasco, ¿qué pinta en todo esto, no? ¿Qué papel tuvo? Pues según decía Eleazar y yo mismo, el vasco es la clave. Es la clave. Es el remanente más claro de esta extraordinaria lengua. Aquí he puesto un poco la dispersión principal de la lengua en el mundo. Entonces, como decía, es la lengua que más ha conservado muchas de sus voces, su forma y fonemas antiguos, pues es heredera directa de la lengua, no pudiéndose hablar entonces de una evolución del íbero al vasco, o de una evolución a partir de una lengua de la misma familia que la íbera, ya que entonces tendríamos que hablar también de una evolución del vasco a otras lenguas o a la inversa. La única familia, si así se podía llamar, que existe, es lo que Eleazar podía llamar distintas modificaciones de esa lengua, sobre todo la utilizada en Asia, con sus modismos y sus pronunciaciones, muy complicadas a veces, ¿verdad? Pero perteneció por igual en gran parte a la lengua única. Luego se puede hablar de una relación clarísima filogenética entre el uso de una variante y la otra. Y cuanto más atrás vamos en el tiempo, más clara está. A pesar de todo ello, con los siglos, las lenguas, al separarse, desarrollaron estructuras diferenciadas y términos independientes entre ellas, pronunciaciones variadas y a veces muy difíciles, creando multitud de estas. Y muchos, sin conexión con la lengua original, haciéndolas irreconocibles entre ellas. También se ha apuntado en muchas ocasiones, y en años anteriores, a un origen fenicio, esto lo habréis oído, de muchas palabras y culturas distanciadas,
y por supuesto también en el caso de Iberia. Y además se ha propuesto que hablaban una lengua oriental completamente distinta al vasco. Bueno, esta comprensión de la historia para mí, personalmente, no es exacta. Esos fenicios no existieron como se pretende, pues es el vasco que se inserta en todas las lenguas de algún modo. Y la negativa constante a reconocer este hecho tiene múltiples causas históricas y políticas, algunas difíciles de explicar y otras mucho más claras. La más obvia es que no se podía entender ni aducir, después de todo lo que se ha dicho, el desarrollo de no pocos parámetros actuales históricos sin caer en contradicciones. Entonces se seguirá preguntando, ¿existió una lengua única de donde proceden las llamadas lenguas indoeuropeas? ¿A cuál se ha de vincular el vasco? Pero volviendo a lo que pensaban los antiguos sobre las sociedades, pondré un primer ejemplo de lo que he explicado hasta ahora. Aquí, en esta diapositiva, tenéis un fonema, yo le llamo la voz, ¿no? Una voz que es le. Oí, porque casi se pronunciaba con una I. Y le y son formas diferentes de lengua y la misma voz, como os digo, y los siglos acabaron por casi unirlas. La pronunciación de la primera fue más propia de Occidente y la segunda de Asia. Así existían las dos pronunciaciones, aunque más comúnmente acabó utilizándose la segunda, li. Como bien expresó Eleazar, le se refería a la tierra, que tanto podía sugerir al globo de la tierra como a una extensión de tierra o a un plano de la tierra, es decir, a un cacho de tierra. Esta idea era la idea de estiramiento o extensión, y fue el término utilizado en la alta antigüedad, pues antes de lo que se llama normalmente, ¿no?, lo del diluvio universal, tal como recoge este libro muy antiguo que se llama Shujin, que aunque guarda traducciones de hasta el tercer milenio antes de Cristo, algunas de sus partes se refieren a épocas aún más remotas. Así, en época, digamos, antediluviana, existía la medida de extensión de la Tierra, que este libro lo expresa. Esto era conocido y equivalía a unos 450 metros aproximadamente. Sabían entonces que 250 le equivalía a un grado de arco. Jolines. Y todo ello, por supuesto, relacionado con la circunferencia de la Tierra. Es decir, efectivamente, 250 le por 0,444 producen 111 kilómetros, siendo la medida actual, curiosamente, 111,1. Y si multiplicamos las cifras por los 360 grados de arco completo, circunferencia de la Tierra, obtenemos 39.960 kilómetros, que se pueden comparar a los 40.075 del cálculo actual. Increíble. El término existe con el mismo significado de tierra plana en lenguas malinqué, mambara, yuna. Es decir, la lengua mandinga en toda África occidental significa lo mismo, le. En chino es este signo radical de 7 trazos. Bien, todo esto de la circunferencia de la Tierra, los grados y las distancias, es de suma importancia y tenía que ver igualmente y en todo el mundo con las distancias de la Luna y la Tierra en la historia de la humanidad. Y el hecho curioso de que el diámetro aparente del Sol y la Luna sean prácticamente iguales desde la Tierra es un dato enigmático, que no se repite en ningún otro astro conocido. Entonces, fue sin duda gracias a este fenómeno que los antiguos pudieron conocer el diámetro de la Luna, el calendario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero volviendo a la filología, porque tampoco quiero alargarme sobre esto, este li de la antigüedad era en realidad la idea, como os digo, de estiramiento o alargamiento, le, porque claro, la A es una variante del lengua, la se refiere al agua, y de hecho, cuando uno dice layetano, la Tania es tierra, y la Haya es la costa. Por tanto, de acuerdo con el lengua, no existió ningún pueblo layetano. Se refiere a los habitantes de la costa, que era el Maresme, en Cataluña. Bueno, pero volviendo a esto,
Se desarrollaron otros campos semánticos relacionados con el fonema, juntándose con diferentes voces. Por ejemplo, en chino tenemos liang, significa unir, conectar, continuo, juntar. El signo este con la colilla es porque es una G muy suave, ¿no? Liang. Haz de luz también es una conexión. El haz de luz es un rayo, es un estiramiento, ¿verdad? Liang, el cuello, el collar, la banda del cuello. Y también Liang, el espíritu alma, lo que pertenecía a los muertos, sobrenatural. Pues claro, antiguamente, evidentemente, los antiguos pensaban en la vida del más allá. Es este cordón, este hilo, que une el cielo y la tierra. Liang. Y Liang, digamos que nosotros, si lo escribiéramos con el alfabeto latino, digamos, pondríamos casi una G detrás, ¿verdad? Porque era Liango. Perdió la O. Bien, entonces, todas ellas comparten el fonema li y le, original de la lengua. Pues es una voz que suele hallarse compuesta, pero que individualmente significaba en muchos casos, no así en otros, algo alargado que se estira o levanta, la idea de algo fino que se desarrolla como una hebra o hilo, y que se incorpora a multitud de palabras en este sentido. Por ejemplo, en bretón antiguo, lian, que es tela. Claro, la tela está hecha de hilos, ¿no? En español, lino, libio, límite, liar, limaco, limaco, porque lima es la forma alargada, y también el trazo que deja. En francés, lieu, lugar, o lien. Es decir, si lo pronunciamos con las vocales, en francés dices lien, pero es que es la misma pronunciación que en chino. Es la misma palabra, lien, que es un vínculo espiritual, un vínculo familiar. Es un vínculo. Es decir, estamos hablando de lo mismo. Claro, si lo pronunciamos con las voces, como dicen en inglés, full, o sea, completa, o sea, porque claro, sabemos que los ingleses, con el Great Vowel Shift, que era la distorsión de los sonidos que hicieron en el siglo XVII, no sabemos muy bien por qué, cómo se produjo, ¿no? Pero claro, si lo pronunciamos con la A, E, I, O, U, esto suena chino, dices, en francés dice lien, lien, ¿no? Lien, es que parece chino, porque procede del chino, básicamente. O, digamos, no es que proceda del chino, sino que es la misma, que, bueno, pues está ahí, no está ahí. Pero es que luego tenemos palabras como antiguas, porque aquí dicen unicornio, ¿no? Porque uni, claro, se refiere a uno, ¿no? Pero claro, en francés es licorne, que es, claro, nadie discutirá que corne es cuerno, pero li, ¿qué significa li? Y el li es la rectitud que siempre lo dibujan los tapices, ¿no? Este cuerno tan largo, es el li, lico. Bueno, y entonces el ruso linilla, claro, entonces li fue asimilado, confundido asiduamente con le en el lenguaje bere, significando, como he dicho, de tierra, y adscrito frecuentemente al terreno delimitado, es decir, la línea, esa línea, en las ciudades o pueblos de Europa. Claro, porque por lo que era un lugar y límite de la ciudad. Además, la E, como os digo, fue pronunciada casi como una E en muchos casos. Entonces era una forma asiática para la ciudad Ili, como Shaolin, ¿no? Tendió esa palabra a convertirse en círculo, a pesar de que el símbolo es un cuadrado, en chino. Pero claro, todos los kanji chinos proceden de símbolos más antiguos. Los kanji actuales no son los de hace 4.000 años. Y entonces, pues bueno, como os digo, sobre todo, por ejemplo, lingo, que perdió la O en muchas ocasiones, y donde procede la idea del chino de cuello o collar, porque, claro, es círculo superior. Lingo es un collar. El equivalente aquí era leen o leen. Significa tierra, tierra interior o límite de tierra, como ya hemos visto la sílaba anterior, le. Entonces este vocablo, debido a su pronunciación, se dio o se convirtió al modo oriental lin. Fue muy utilizado en el norte de Europa, en nombres de ciudades como Edu-Belén, es decir, Dublín, Berlín. Tenéis que saber que Edu-Belén y Berlín está extraído de textos muy antiguos y que no son el actual
O sea, es decir, se llamaban así, no se llamaban Berlín. Es una cosa que... Pero claro, Lehen es la forma europea, digamos. O por ejemplo, Aberdeen. Lo que pasa es que aquí utilizamos una D, porque la D en el lenguaje significa propiedad. Bien. En chino y en Asia se convirtió por igual, no he utilizado Lin como en Shaolin, como he dicho, Shilin, Jilin, Linan, son ciudades, ¿no? Todos con Lin. Es decir, el kanji con el octavo radical y parecido a Hui, en chino, que significaba como una construcción, esto lo llamaban así por la ciudad. Y a los nombres de Evelyn, procede de aquí, por varios motivos, ¿no? Pero claro, luego tenemos en español palabras como, dices, legua, ¿de dónde procede? Pues claro, tenemos la sílaba le, legua, leña, curioso, ¿no? Bueno. En vasco también existe leku, que me parece que es lugar, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, entonces, otro ejemplo curioso es ti, que es otra voz antigua en lengua. El caso de ti es similar, aunque este indique cosa que se alarga, pico o montaña, o sea, masivo, algo duro, ¿no? Por ejemplo, en chino, tin, que traducido como aguja, aguijón, aguja de pino, todo lo que sea una aguja o una espina es tin. Pero resulta que en inglés, claro, es eso bien. Además aparece, es la misma idea que sí, pero en inglés es sting, que es un aguijón. O bien como en Tiananmen, claro, en el lenguaje, que significa alta tierra poderosa. Y se refiere a montañas, a una cordillera de montañas, o bien a la situación del templo de Tianmenshan, que se compone, según la lengua china, de Tian, que lo traducen como cielo, y Men, que en chino se refiere a los seres humanos, es decir, igual que en inglés. Y junto al género se indican los pronombres personales, etc. Y luego tenemos Shan, que en chino es montaña. Bueno, en el lenguaje el sentido cambia, pues no se refiere a los cielos o al cielo propiamente dicho, sino arriba. Tian, en mandarín y en vietnamita, es como Tiana en Cataluña. Y se refiere a una montaña. En este caso, frente al mar, en donde particularmente, no lo sé, no tengo ni idea, pero estoy seguro de que ha de existir una población, terreno o construcción antigua. Porque claro, Tiana, Ti significa montaña, pero Ana es hermano, cofrade. Ana. Entonces, aquí tenemos una idea, ¿no? Pero claro, por supuesto, tenemos la montaña del Tibidabo. Es curioso, que dicen que viene del latín, pero ¿el latín de dónde viene? El Timanfaya, Titicaca, Tai-Ti. Ti es montaña, es cordillera, y Tai, Ta es tierra, es obra, es tierra, y la forma I, Tai, es la forma asiática de la lengua Ta, que es como, hay varias ciudades aquí en España, ¿no? Bien, el bretón antiguo y gaélico traducían ti como casa, pero no se refería a una casa, se refería al tejado en forma de punta, que esto en Francia con los galos, pues un montón de estas casas, ¿verdad? Y también a las tiendas de los indígenas americanos, y en África, en lengua mandinga. Claro, los americanos lo ponen tipi, claro, ellos lo ponen con doble E, T-P, pero es del idioma de ahí, tipi, ¿de acuerdo? Y en lengua mandinga, tiji. Tiji lo traducen como altura, que es como en catalán, tija. ¿Qué es una tija? La tija, ¿no? De una flor ahí, ¿no? O la lengua de los Masái, en Kenia y en Tanzania, tim. Dicen, se refería o se refiere a las ramas usadas para construir algo. Barricadas, cabañas, para designar áreas boscosas o bosque. Pero, jolines, es que es exactamente igual que en inglés timber, ¿verdad?
pero que significa árboles y ramas para construir, timber, y que hace proceder del viejo inglés del protogermánico tembra. Nada de lo que se explica sobre esto es cierto, porque tim procede de ti y de me, que es como ma, y se refería a un palo, de aquí que existe en castellano timón. Pues este era un palo alargado, un gran palo, un timón. Sí. Bueno, timbal, un timbal es un tambor, timbal en catalán, timbal en antiguo, porque se tocaba con palos, entonces no era tan vale, como ahora se explica, y se dice por causa de la onomatopeya tam-tam. Vale indica una forma redonda en el lenguaje, y un tim supuso entonces algo alargado. En lengua ma, en masai, existe asimismo tirma o tirima, para indicar un palo alargado que utilizan los mayores para andar. Bueno, el uso de ma en no pocos de estos términos aquí y allá, porque está en todo el mundo. No es ninguna casualidad, pues ma es la sílaba por excelencia de madre, junto a mu o mu en algunas partes del mundo, y el calificativo de ámbito romano de mater, refiriéndose a la gran diosa o magna mater, que llaman, ¿no? Como sale asiduamente en Polibio, o sobre todo en Tito Livio. Entonces, aquí está el origen de la palabra materia, y la materia se refiere a un árbol, es la primera materia. Su tronco es la madre de donde brotan múltiples ramas. La sustancia primera, y es lo mismo decir María, que los vascos veneraban como Mari. Se formaron nombres en castellano y en catalán, como titella. Claro, una titella es ponerse aquí, ¿no? Porque es algo levantado, algo que... Tiritar, la R incorporada a... O sea, si tú tienes tiri, dices tiri, tiri, la R es la potencia, la acción, el movimiento. Tiri, es tirita. ¿Qué es una tirita? Algo que se alarga, que se estira, tiri. O verbos como tirar, tirar, ejerce una línea. Es decir, dependiendo de la voz a la que se unía, expresaba un sentido u otro. Otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo es el zen, el famoso zen. Y entonces, hablando de este árbol y sus ramas, que por cierto, rama significa del poder de la madre, nos conduce a una idea más espiritual de los antiguos, que era el río, visto como una percepción del tránsito de la vida. La voz en el lenguaje es zen, y pudo pronunciarse con S, a veces dicho solo ze o se, o también fue tomado como descendencia, vida y muerte. Ejemplos de ellos es el río Tenzest, en África del Norte, llamado anteriormente Tenezest, o según consta el río Tennessee, como Z en alemán, en el actual Estados Unidos, y sin ir más lejos, de nuevo el Sena, Seine, pues la pronunciación francesa, le Seine en Francia, pero existen muchos en todo el mundo. Y esta voz estaba vinculada a la edad del hombre. En japonés, Sen significa edad. Bueno, y se ha conservado muy bien. Sensei suele ser traducido como maestro. Pero en lengua Sein equivale a estar en el río de la vida. Y por lo tanto, tener conocimiento de ella. También es la raíz de senil. Claro, senil, el final, la muerte del Sen. Il es la muerte, la ascensión, porque il, la muerte, il significa el hombre, y la L es fundamentado en la boca, la lengua que asciende, Ola, Ilda, y Ilda es ascender, morir. Y también en catalán sen, que es tener cabeza. También se dice en español señor, etc. Bueno, pues la vida era tomada como el transcurso de un periodo relacionado con la generación, como el río Zen. Y también Senrei, que traducen como bautismo,
Es decir, los antiguos utilizaron la voz con varios fines y en varios campos semánticos, obteniendo al final algunos sentidos. Claro, porque existió en origen una palabra, pero luego se fue diversificando, como siempre, ¿no? Y obteniendo, como digo, algunos sentidos, varios de ellos vinculados con la línea, la frontera, que el río, evidentemente, siempre es la frontera, el límite también. Por ejemplo, Zengo, interpretado como río inmenso, o Senegal, río de los galos. Ah, y por cierto, la palabra zenit, zenitu, la voz en el lengua auténtica es zenitu, es el final del zen, o sea, es decir, porque claro, es el extremo transcurso o final del curso, en este caso, del sol. El zenit es el punto más alto de la esfera celeste, digamos. Y luego tenemos lenguas, o sea, palabras más antiguas como xenotoifa, la palabra original de cenotafio. ¿Por qué se llama cenotafio? Xenotoifa significa el difunto hace súplica. Por ser, en este caso, zen, tomado como muerte, o zenis, que es la palabra original de ceniza, tal como se explica en el libro Los Vedas. Así, en la palabra lengua que utilizan los japoneses, existe Setrei, como he dicho, como bautismo, y Senrei como antecedente. Por supuesto, son dos palabras, Zen y Zen con S y Rei. Uno es el agua, el río, la línea, las descendencias, los ancestros, y Rei, entre otras cosas, se refiere en este caso en japonés al espíritu o alma. Bueno, y así entonces Zen también significa la familia, la generación, o todo lo relacionado a partir de palabras semánticamente unidas, como senda, en español, o sendi, en vasco. Existe en vasco el final der, que se atribuye a un parentesco biológico, espiritual. Y puede haber varias explicaciones para la palabra sendero en castellano, pero esta es una. Siempre fue visualizado o imaginado como un tronco principal, como el árbol, en donde confluían ramificaciones, que son los afluentes. Se relacionaba directamente con la vida y la muerte, y de la antigüedad se interpreta la importancia de las relaciones familiares. Así pues, imágenes o expresiones como el árbol de la familia o el río de la vida han perdurado durante centenios. Otro ejemplo es la voz ki. Esa voz estaba formada por dos, por que en el lenguaje es la materia, y I es el hombre. Materia del hombre es la carne. Pero es traducido en el lenguaje como descendiente por la capacidad de reproducción del hombre y por tanto carne, como digo. Pues en general se refería a la familia, al grupo, la persona, etc. Los antiguos tenían una gran consideración hacia este aspecto. De esta surgió kin, con el significado de contigo, junto a ti, en tu compañía. Más luego, pariente, es decir, como en inglés, kin, kinship, kindred, familiares, cercanos, parientes, semejantes, y hasta aquí, que escriben con doble E. Bueno, que se traduce por interesado o amante de, en cierto modo. De aquí se produjeron muchos términos relacionados con la gente, como en Polinesia, a que llaman al fundador de Rapa Nui, Ariki Otu Amatua. Claro, sabéis que Ariki es una voz que sale en todo el mundo, Ariki. O tenemos los Abenaki en Estados Unidos, los Cherokee, por ejemplo, o en África del Norte, los marroquí, el maroquén, que dicen en francés. Y hace centurias, ki o kir, al adoptar la R, que es la potencia, tenía la consideración de perforación en la carne. Inicialmente se usó en dos campos semánticos relacionados. Uno, el que acabo de comentar, y el segundo en relación con una penetración o daño de carácter espiritual, o bien un grito agudo. Claro, este grito agudo
se traducía como en catalán tiene escrit, ¿no? Tiene que ver con escritura. El kir es una penetración en la carne. Ki es carne y kir es penetración en la carne. Pero también es una penetración espiritual, ¿de acuerdo? En francés se ha guardado en écrier, que es gritar. Es una palabra antiquísima. A veces escrito ahora antiguamente, ¿no? Isgrit, que lo traduce como horror, ¿no? Pero en realidad es esquí y acabó siendo gri o cri, es decir, un grito. Un grito es un dolor. Significaba algo en punta, una perforación o dolor muy agudo. El kikiriki de los gallos, por eso pongo aquí, que es la costumbre que se tenía antiguamente de colgar un gallo al revés en los techos antiguamente, provenía del signo del rayo, ¿verdad? Y por anunciar la salida del sol, claro, Eki, que traducen como estrella, en realidad se refería a los haces de luz. El haz de luz es una penetración, un rayo de luz es una penetración, también espiritual, evidentemente. La cresta del gallo es flamígera. El crit también era el grito de guerra. Se asoció antiguamente al ver los pollos, como aquí hay un escudo, hay una representación de un escudo antiguo galo, lanzarse sobre las heridas de otras gallinas, eso es conocido, ¿no? Porque les gusta mucho la sangre. Otros ejemplos es el kirpan, llamado así el cuchillo de los sikhs, en la lengua de Levante árabe, o el kitabe. Claro, esto del kitabe en amárico, es decir, en Etiopía, ¿no? Se refería al tabota sellón o tabota seyun, que es la tabla en donde estaban los mandamientos, que en Etiopía, claro, porque kir, ri, digamos que ki es una penetración, pero ri es hacer esto, rasgadura en el lenguaje. Kiri, kri, que se juntó la sílaba, escritura, es rasgar la piedra, esquí. Entonces, claro, el kitabe, tenemos ki-tabe, que es el tabor, que es, en otros lugares es el tabor. Tabe es tabla, es la piedra, y ki es esto, ¿no? Se refería a una tabla para escritos o con escritura, es decir, a un libro. Y de nuevo ki se refiere a algo en punta, y en el caso es el objeto en el que se trazan los rasgos, o el ki de los hinduistas, que uno de sus significados señalaba al altar de sacrificio. En japonés, el harakiri, o harakiri. O bien, en japonés también, oriki. Oriki es el telar, pero no es el telar. Es el punzón del telar que da giros, porque ori, en el lenguaje es dar vuelta. Ori, y por eso existe horizonte. Por eso existe Orión. Y en la antigua lengua inglesa y alemana se llamaban Bekiyan, al álamo blanco. Claro, y quisiera recordar que en japonés ki significa árbol, es decir, algo en punta, un tronco, el ki. Bueno, entonces uno se encuentra cosas sorprendentes, pues estos kis y kins se encuentran igualmente en lenguas africanas, en Costa de Marfil, en lengua go. Por ejemplo, okio, que se refería a las espinas de los pescados, es decir, de nuevo algo en punta. Entonces, para la segunda acepción, hay que fijarse que en vasco eki, como he dicho, se refería en realidad a los destellos de las estrellas, ¿verdad? Y en la lengua mandinga aquí es el acto de picar, morder. Y también grito, claro, en general es una penetración mental, como lo encontramos en asquillá, en lengua urdu. En lengua urdu, que se refiere a los inteligentes, la gente de la penetración, los sabios. Y este es muy parecido a astilla, porque ti y ki comparten un campo semántico en el lenguaje. De aquí que en vasco los asti se refieren a los adivinos y sabios, porque penetraban en la mente o elevaban el conocimiento. Existen otras cosas interesantes. Entonces en el libro, y también me parece que debe salir en el cuaderno este que se han tenido aquí imprimir, sobre las voces que expongo y justifico en el libro, relacionadas con cientos de términos de varias lenguas en todos los continentes.
Bueno, aquí hay algunos ejemplos en estas listas, pero todos tienen relación, digamos, con la formación de la voz, la vibración, la boca. ¿De acuerdo? Ustedes aquí una relación. Y para finalizar, esta serie de ejemplos, quiero expresar algunas palabras en vasco relacionadas con las explicaciones que aporto en el libro. Bueno, aquí... Bueno, entonces tenemos euskera. Euskera en el lenguaje significa es de nuestra tierra. Exacto. La anterior. Sí, Joshua, ayúdame mejor las preguntas. La anterior. Sí. La anterior. Sí. Es. Es que se ve muy pequeño. No, es que no lo había leído del todo. Bueno, pero lo tienen ahí. Tienen... En el libro. Sí, está aquí. Vale, vale. Sí. Arreglado. Vale. De todas maneras no se ve bien, ¿no? Vale, espera. Bien, entonces, como decía, euskera en el lenguaje significa exactamente es de nuestra tierra. Luego tenemos una palabra como euskadi. Claro, esta palabra euskadi tiene su cosa, ¿no? Porque, bueno, como ya deberéis sabéis todo mejor que yo, ¿no? A ver, lo debo hacer un poco, que lo he cogido de unas páginas web, tampoco yo estoy equivocado en lo que decís, aquí no. Pero en fin, aquí me dicen que fue acuñada por Sabino de Arana, esta palabra, que está en todos lados, ¿no? En 1896, dice. ¿Vale? Entonces no se trataría de un término histórico de significado más o menos definido, sino una creación ex novo, dicen, ¿no? Es decir, nueva, dentro de un proyecto político determinado, etcétera, etcétera. Y entonces luego dice este artículo que Xavier Zabalza, en un interesantísimo artículo, escribió sobre el significado oculto de la palabra euskadi, y que, bueno, todo eso lo liga con ciertos términos como eusko, por etimología regresiva, expresión que me encanta, porque esto de etimología regresiva, cojonudo, no he oído nunca, pero me gusta mucho, es una idea muy original, ¿no? Y entonces él dice, bueno, este artículo cuenta esto, ¿no? Dice que había interpretado Vizcaya y tal, de B, bajo, junto, o sea que lo traducía como el conjunto de los vascos de abajo, cosa más rara. Y, en fin, y luego empezaron a discutir, en 1901, dice, se dio otra explicación, se relacionó eusko con la palabra vasca para el sol, el busi, en algunos dialectos por caída de la consonante euski, bueno, en fin, una serie de cosas. Y luego, en fin, acabaron diciendo, burlándose un poco, que también es verdad, ¿no? Que claro, con que tenía lo de... Bueno, en fin, para no leerlos todo, pero al fin acabó esto siendo un poco... Lo traducían como conjunto de vegetales hijos del sol, o bosque de plantas solares. Digo, joder, qué fuerte, ¿no? Bueno, yo aquí no voy a entrar. Bueno, sí entraré con lo mío, pero no con estas interpretaciones. Cada uno yo lo respeto todo. Sin embargo, claro, a mí me llamó la atención, porque euskadi, eu, en el lenguaje es nuestro. Es posesivo, es nuestro. Entonces, claro, cuando me topé con una palabra cheyenne, de toda el área, de los cheyennes, los sioux en general, ¿no? Que es Kataden, y que traducen ellos mismos como alta montaña, como montañas, como cordilleras. Pues pensé, y luego me topé con otra, en Australia. Resulta que el Uluru, ¿sabéis dónde está? Esa montaña tan curiosa que está en un plano, al lado hay una sierra de montañas, que los aborígenes llaman Kateyuta. Lo podéis buscar en internet, no lo digo yo. Bueno, y es un término de una lengua que a mí no me parece muy gracioso, que se llama Pinchanjanyara, que se llama que significa, según ellos mismos, muchas cimas. Bueno, obviamente, y a pesar de las diferentes explicaciones encontradas, también tenemos Kantipur, Kante, ¿no? Que dicen que es la capital de Nepal, en fin, ciudad principal de la cordillera
Y tuvo que existir esta palabra, ¿verdad? O sea, perdón, Katmandú, Katmandú, que dice que es una palabra más reciente. No lo parece, no lo parece. Pues he aquí que Kate o Kata es griego, ¿verdad? Y que viene de cadena. De hecho, seguimos llamando las montañas cadena de montañas, porque en griego es Catena. Entonces, dices, curioso, y esto se decía porque las cosas se disponían una detrás de la otra, las sortijas, por ejemplo, y esto forman una cadena. Esto es la cadena de montañas, ¿no? Y era la misma lengua que provocó la palabra Cataluña, Cataluña, ¿de acuerdo? Y luego resulta que existe el Cadí, claro, el Cadí en Cataluña, pero dice, no, es que claro, el Cadí es un término, es el fiel durante después de los territorios musulmanes. Mejor, y esto, ¿qué tiene que ver con las montañas? Es raro, claro. Cate, existe la variante TD, Cate. Bien, solamente lo digo en relación con Euskadi, lo dejo ahí. Luego tenemos Burutsu. Este es el vasco ingenioso, ocurrente, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje significa extracción de la mente, que saca de la cabeza. Burutsu, tsu, significa tsu, escupir, sacar, tsu. Entonces, Burutsu es, pum, saca de la mente, ¿no? Es ocurrente, la idea. Bueno, claro, tenemos en vasco Buru, que significa cabeza, jefe, claro, ¿no? Y en el lenguaje es lo mismo, excepto que tiene más aserciones. Y encontramos Buru en todo el mundo. En japonés, Burui, es azul, clase, categoría, claro, el jefe. África Occidental, en Mandinga, Buru es el jefe, el rey, el gobernante. En el Congo, en Bantú, significa asno, como aquí, Buru. Jolines, esto es increíble, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque el asno tiene una gran cabeza, es cabezón. En fin, en turco, Bulu significa nariz, pero no es por la nariz no es nariz, es que sobresale. Por eso, un elemento geográfico en turco o hasta en persa es algo, por ejemplo, un trozo de tierra que sale del territorio es un duro. ¿No? Tenemos lugares geográficos, ¿no? Como Burundi. Hondo. Además se parece al término del Mahabharata o Manusmriti en la India, Guru, que es el jefe principal, que se parece a Gora. Finalmente, comentar que los pronombres personales son muy parecidos en las lenguas antiguas y en las modernas, y son una clave importante de la lengua. Na, ne, ni, nu. Es muy importante. Y un buen objeto de estudio, según yo. Claro, por ejemplo, en lengua cheyenne tienes na, se, tan, que se traduce como un hombre. Naas, etan. O bien tamanás, que significa uno mismo. Y es la misma palabra que el radical hablar. Claro, el naas es esto, en catalán, la nariz. Nase en alemán, la misma palabra. Etan es como el participio en francés. Etan es siendo, es el ser, es la respiración, es el secreto, la respiración. El nas, etan, la vida, la existencia. Es la respiración, el ser, como digo. El uno es el yo, el ser. Nazawan significa respiración en cheyenne. Inmediatamente vemos la similitud, como he dicho, del alemán, catalán o vasco. Y en estos casos relacionados con nariz. Pero obviamente es un término voz que no señala a esta parte física del cuerpo, sino al aliento, a la vida. De aquí que exista nai en vasco, o la forma nais. En el lenguaje zi o asi es semilla. Es curioso esto, no estoy haciendo propaganda de nada. Siempre te lo digo porque los alemanes, antes de la guerra, sabían algunos, pasa que lo utilizaron, ya sabemos, políticamente mal, pero
tengo que decirlo, es una cosa curiosa. Si o asi es semilla, es el germen, la semilla. Es una palabra muy similar, perdón, es semilla y significa como es nacimiento, nacimiento, nacer, en términos como los anasasi. Ana son los hermanos, la gente de la misma familia, y sí, es la semilla, son un pueblo muy antiguo, Ute, en Estados Unidos. También tenemos los anasaren. Ren es una palabra china, porque nu ren o na ren es chino, y es el yo, mujer o hombre. Pero tiene otro origen, ¿verdad? Estos indios Ute, que eran llamados el pueblo azul del cielo, creían que sus antepasados provenían de las estrellas. Pero ellos no se llamaban Ute o Uta. Pues bien, Na es un pronombre personal, es yo. Na-a. Oh, se ha apagado. Y entonces, como digo, por cuestiones políticas en el siglo XX se utilizó. Pero lo más interesante, al ser la vida, la respiración, el ser, es que el inverso de Naasi es Isan, que es ser en vasco. Qué cosa más curiosa. Extraordinario. Para mí. Y la respiración, creo que se dice en vasco arnasa, puede ser. En Francia, bueno, quisiera concluir expresando que el conocimiento de la lengua es un hecho científico, pero basado en leyes naturales, para mí, algunas conocidas, otras no. Y al ser la respiración que expelemos por nuestras bocas y nariz, nuestra energía interior, un latido fónico, este se metaforma creando distintas vibraciones y sonidos. También observo, a tener por cierto lo explicado, que la mayoría de traducciones de textos antiguos no se basan en muchos términos identificados de la lengua única, y para mí tienen una mala interpretación. Hoy he basado mi charla en la lengua, pero como digo, la interpretación de los textos antiguos con el lenguaje originan una historia también muy diferente a la aceptada. Tampoco creo que la solución buscada durante años sobre el origen de las lenguas se halle en las raíces lingüísticas actuales de estas, por dos motivos. Una, porque la base en que se fundamentan estas explicaciones o lo que se ha consensuado durante años siguió a menudo un patrón erróneo. Y segundo, porque no debería hablarse de raíces, sino de sonidos, fonemas o vibraciones, y estos provenían de un pulso heredado en la mayoría de los casos. Es la energía, esa ánima, el impulso del ser, descrito en cientos de palabras ancestrales y que los antiguos vinculaban en cierto modo a la respiración. El nacimiento era el principio de esta, de su vibración y la vida. Y nada más. Os doy las gracias por asistir y haberme escuchado.